buenos días. ¿Cuántos tienen hambre y sed de justicia? Creo que hoy lo que nos convoca como iglesia realmente es sentir saciedad de parte de Dios. Creo que cuando venimos como pueblo a la iglesia y nos congregamos, venimos para que el Señor satisfaga necesidad de sed y hambre de justicia. Y continuamos en el estudio del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo. Y este Evangelio realmente va a presentar al Señor Jesús, está muy fuerte, ¿no es cierto? Va a presentar al Señor Jesús como rey, el rey que los judíos esperaban. Y hoy llegamos al capítulo 8, vamos a meternos en el capítulo 8 y capítulo 9. Y para poder entrar en esta parte del libro de Mateo, quería que pudiéramos recordar de dónde viene el autor redactando. ¿Y qué vimos anteriormente? El sermón del monte. Dice en el capítulo 5 que el Señor subió al monte y se sentó. David nos relataba en aquella oportunidad la importancia cuando un rabí se sentaba. Es decir, todo lo que venía a continuación de sus dichos eran realmente de suma importancia. Pero también habíamos visto la importancia de subir al monte. Es que el Señor quería traer principios, ¿de dónde? Celestiales, del cielo. Y subir estos principios celestiales, cuando estábamos viendo en este sermón, todo lo que de alguna manera el sermón busca que tenga el perfil de un hijo de Dios, de eso trata el sermón, el perfil de alguien del reino de Dios, dice en el capítulo 8 que luego que terminó el sermón, ¿qué hizo Jesús? Descendió. Ese mismo Dios del cielo vino a este mundo para que nosotros podamos cumplir sus leyes en su poder. Y si recordamos un poquito en esta travesía de lo que vamos viendo en la vida de Jesús, vemos que Jesús para iniciar su ministerio se bautizó, fue llevado al desierto donde fue tentado por Satanás. Luego que Satanás le dejó, dice que volvió, así dice la lectura, volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y estando en Galilea, dice que él iba todos los sabat ahí a la sinagoga y enseñaba como tenía por costumbre, leía la palabra. Y dice que se levanta y lee la palabra y lee las profecías de Isaías. Dice, por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí. Y me ha traído para traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Dice, cuando lee la profecía, cerró el papiro y se sentó. Y de pronto todos lo miraban. Y él ahí empezó a decir, esta profecía hoy se ha cumplido. Entonces, entendiendo este contexto, el Señor, revestido el Espíritu Santo sobre él, vamos a entrar en estos capítulos, porque tenemos que entender, o nos podemos hacer esta pregunta: ¿cómo podemos llevar a cabo una vida como hijo de Dios, de ese reino, y poder cumplir todos esos principios éticos que el Señor Jesús expuso en ese sermón del monte, si no lo hacemos en el poder del Espíritu? Y esto es lo que el Señor ahora va a transmitir en estos 2 capítulos. Son 2 capítulos básicamente de milagros. Vamos a ver milagro por milagro, realmente es precioso, pero esta es la enseñanza fundamental. El Señor Jesús no solamente podía transmitir principios espirituales, éticos y morales con su palabra, sino que los podía hacer en el poder del Espíritu. Y ahora sí, vamos a ir a los capítulos 8 y 9 del libro de Mateo. Yo le voy a pedir que abran sus Biblias y podamos estar atentos
a esta lectura, vamos a ir leyendo capítulo por capítulo. Milagro por milagro, dice el capítulo 8, Jesús sana a un leproso. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. Si no ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. En primer lugar, quería destacar cuando descendió Jesús del monte. Dice Juan 3, versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Acá estamos viendo realmente un Dios acercándose a una humanidad. Dios habitando en este mundo de manera corporal. Un Dios que si no hubiera tenido el gesto de acercarse a nosotros, nadie podría haberse acercado a Él. Por eso cuando Jesús descendió, realmente el Hijo de Dios, hecho hombre, diría Juan, habitando entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre. Ahora dice que la primera persona que se le presentó fue un leproso. Hay varias cositas que podemos sacar de esta escena. Primero, los leprosos, ¿saben lo que es la lepra? La lepra realmente es una enfermedad infecto-contagiosa, es altamente contagiosa, se contagia básicamente por el contacto y es una enfermedad que afecta a la piel y al sistema nervioso periférico, lo que hace que haya alteración de la sensibilidad. Las personas que sufren de lepra, a lo largo de su evolución, pierden los dedos, pierden la nariz, pierden la oreja, realmente, y se le hacen llagas que se empiezan a desparramar por todo el cuerpo. Realmente una persona leprosa era una persona realmente no podía estar en la sociedad de aquella época. Es una de las dolencias más graves que se ve en la Biblia y se asocia siempre al pecado. Ahora, ¿saben lo que dice la Biblia respecto de la lepra? Esto lo vamos a encontrar en Levítico. ¿Saben lo que tenía que hacer el pueblo de Dios cuando había un leproso en el pueblo? Miren lo que dice Levíticos capítulo 13, 45 y 46. Y el leproso en que hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará, es decir, a los gritos pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Esta es la persona que se acercó al Señor Jesús. Ahora, no lo hizo en medio de la multitud, ¿se dieron cuenta? Porque cuando Jesús hace el milagro le dice, no digas nada, evidentemente no era un milagro público. Este leproso se tuvo que acercar al Señor Jesús a escondidas cuando el Señor Jesús quizás estaba en una casa, porque si no la gente no hubiera permitido poder acercarse. Ahora, me llama mucho la atención cómo se acerca el leproso. Miren lo que dice. Señor, se postró y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, ¿el leproso dudaba de que Jesús le pudiera curar? No. Pero el leproso sometía su necesidad a la voluntad divina. Señor, si quieres, puedes limpiarme. No le dijo, Señor, te demando que me limpies.
Yo decreto que estoy limpio. Entonces el Señor empieza a dejar ejemplos porque el leproso lo que está reconociendo en Jesús es el señorío. Lo mismo que tenemos que reconocer nosotros. Por eso cuando nos acercamos al Señor Jesús, ¿qué palabras usamos? ¿Cómo pedimos que el Señor haga un milagro en nuestra vida? De cualquier índole. Sanidad, trabajo, familiar. ¿Qué palabras usamos? ¿Será que tenemos este entendimiento que tenía el leproso? Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y ahí el Señor, siempre predispuesto, ¿no? Sí, quiero, sé limpio. Ahora, el Señor realmente, vamos a ver a lo largo de estos capítulos, que sanó e hizo milagros de las formas más diversas que había. ¿Qué hizo con el leproso? ¿Lo tocó? ¿Hace cuánto que el leproso no era tocado por alguien? El Señor está trayendo sanidad espiritual. El leproso estaba aislado, el leproso no podía tener contacto con nadie. Sin embargo, Jesús lo toca. Ahora, ¿saben en lo que meditaba? La lepra, asociado al pecado, Dios dando leyes en cómo tratar a un leproso. ¿No podríamos quizás pensar que la forma que el pueblo tenía que tratar a un leproso es la misma forma en la que nosotros debemos comportarnos con el pecado? A veces convivimos con el pecado. A veces acariciamos el pecado. Y el Señor nos manda a desterrar de nuestra vida, de nuestras fronteras, la práctica del pecado. No hay, de la misma forma que un leproso tenía que gritar a la distancia, inmundo, el pecado debería sonar igual para nosotros, inmundo. Sin embargo, a veces caemos en el error de practicar el pecado, acariciarlo, y no es lo que el Señor quiere para nuestra vida. Vamos al segundo milagro. Esto lo vamos a encontrar en el versículo 5 al 13 del capítulo 8. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Versículo 3. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Una sanidad a la distancia. Una sanidad con un toque. Una sanidad a la distancia. Es que Jesús se acerca y cubre tu necesidad y mi necesidad. Si vos tenés necesidad que el Señor te toque, el Señor te va a tocar. Si vos tenés necesidad que el Señor sane a la distancia, lo va a hacer. Ahora, Marcos explica más esta escena, porque tenemos que enfocarnos que Mateo no está haciendo una biografía del Señor Jesús.
Mateo simplemente está llevándonos por el camino en el que nos va a mostrar a Jesús, rey de los judíos, por descendencia de David. Entonces empieza a poner muestras y destellos de la gloria de Jesús como rey de los judíos. No están en orden cronológico, pero ahí está Mateo redactando y sale esto a la vista. ¿Quién era este centurión? Este centurión, para que nosotros sepamos, era un soldado que manejaba. ¿Centurión qué significa? Viene de centuria, de 100. Un soldado que manejaba centurias. Se cree que estaba a cargo de 6 compañías de 100 hombres. ¿Sí? Él tenía a cargo 600 hombres, a los cuales les daba órdenes. Lo explica muy bien, ¿eh? Yo le digo que vaya y va. Yo le digo que venga y viene. Pero también dice, yo soy hombre bajo autoridad. Es decir, él estaba en el medio. Recibía órdenes, pero también daba órdenes. Y cuando dice esto, ¿qué está reconociendo el Señor Jesús? Autoridad. En humildad. Lo reconoce el Señor Jesús como máxima autoridad. Señor, es que yo sé lo que es dar órdenes y que se cumplan. Si vos sos el jefe del ejército, como se presentó a Josué, ¿no? Príncipe del ejército de Jehová. El centurión, bueno, con su profesión, ve en Jesús un príncipe de un ejército. Señor, que si vos das la orden, se cumple. Ni siquiera soy digno que vayas a mi casa. Wow, dice, Jesús se maravilló. 2 veces dice la Biblia que Jesús se maravilló. Y esta es una. Y acá Jesús hace una declaración que nos alcanza. Porque dice, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Y se sentarán a la mesa. Porque el cielo se representa con un banquete. Dice, muchos van a venir del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ve y como creíste, te sea hecho. Un siervo paralítico y atormentado. Vamos al milagro número 3. Jesús sana a la suegra de Pedro y a muchos más. Versículo 14. Vino Jesús, recordemos, este es un dato interesante. Pedro estaba casado y tenía suegra. Entonces, cuando Jesús estaba en Capernaum, ¿dónde paraba? En la casa de Pedro. Cuando va a la casa, dice que vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Fiebre. Podríamos decir que no es una dolencia grave. Podríamos decir que es autolimitado, que se iba a mejorar. Podemos especular, ¿no es cierto? Sin embargo, dice que tocó su mano y la fiebre le dejó. Es que Jesús no está solamente en las grandes necesidades. Jesús está en el día a día. Jesús está en la fiebre. Jesús está en la comida que vas a almorzar. Jesús suple las pequeñas necesidades como un vaso de agua. Jesús sana un cáncer. Jesús está en todo. Y dice que tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Qué hermoso, esto me hacía meditar, ¿no? ¿Cuántas veces viene el Señor? Creo que ninguno de los que estamos acá podríamos decir que el Señor no ha cubierto una necesidad. Y cuando el Señor cubre una necesidad nuestra, hace un milagro en nuestra vida, ¿qué tiene que brotar de nosotros? Servicio. Servicio. Qué triste que hubiera sido que ese leproso hubiera estado malgastando su vida y su tiempo en cosas que no le servían al Señor. Qué triste que ese paralítico que se sanó usara sus piernas para ir a otro lado que no sea la sinagoga.
Porque cuando el Señor trae algo a tu vida y trae una sanidad y obra en tu vida y te toca, no es para que sigamos con nuestra vida haciendo lo que nos place. Es para que volvamos en Él y en un acto de adoración le sirvamos. Y dice que cuando llegó la noche trajeron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Diría Juan que si hubieran escrito todos los milagros que el Señor Jesús hizo, no cabrían los libros en este mundo. Así que, ¿qué hace Mateo? Y sanó a muchos. Y sí, no puede relatar todo. Voy relatando algunos. Ahora, viene una profecía a colación y quiero que podamos profundizar un poquito acá. Dice Isaías 54, 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos sanados. ¿Sanados? ¿Sanados de qué? Nos tenemos que responder esa pregunta en esta mañana. ¿Sanados de qué? De nuestra iniquidad y nuestra rebelión. Fuimos sanados del poder del pecado, del poder que tenía el pecado en nuestra vida. Evidentemente Isaías estaba refiriendo a este hecho, sanado de nuestras rebeliones, de nuestras iniquidades. ¿Saben por qué es importante esto? Porque sostener que la sanidad está implícita en la obra expiatoria de Cristo en la cruz no es correcto. Nuestra sanidad física. ¿Está claro? Si nosotros entendemos que Cristo Jesús en la cruz cargó nuestra enfermedad del pecado, nos da la capacidad para entender que entonces hay una enfermedad ocasionada por el pecado y hay una enfermedad física. ¿Saben por qué? Porque al día de hoy esta época está dominada por Satanás y no hay liberación de la enfermedad como resultado de la expiación. Si no, Santiago, ¿por qué habría dicho en el capítulo 5, si alguno está afligido, ore? Si alguno está alegre, alabe. Y si alguno está enfermo, llame a los ancianos, ¿sí? Unjan con aceite y oren por él. Tenemos que entender que la obra de Cristo en la cruz tiene un componente pasado. Hemos sido sacados de las tinieblas y puestos en su luz admirable. Tenemos un componente presente de la salvación. ¿Cuál es? Santificación. Y tenemos un componente futuro. ¿Cuál es? Sí, resurrección. Cuerpos glorificados, libres de enfermedad. ¿Entienden por qué es importante este concepto? Porque si no, caemos en el error de reclamar al Señor que en esa cruz llevó nuestra diabetes, nuestra hipertensión, nuestro cáncer. Y a la luz de la palabra entender y decir: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Nuestra necesidad sujeta a su voluntad. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Bástate en mi gracia. La pucha, pienso. Pablo le dice: Señor,
me podrías curar de esto. ¿Mm? Mirá cómo te sirvo, le podría haber dicho Pablo, ¿no? Mi vida estoy dejando por el servicio. Jesús le dijo, bástate en mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tenemos que enfrentarnos con la realidad de que no siempre será la voluntad de Dios sanar de una enfermedad. Ahora, ¿han visto algún milagro de sanidad? Y muchos, y muchos. ¿El Señor hace milagro? Y muchos. Pero no depende de nuestra declaración, no depende de nuestra fe. El Señor no juega una pulseada con nosotros y dice, bueno, si vos tenés mucha fe, me vas a ganar la pulseada y te voy a sanar. No, depende de cuando nosotros estamos alineados a su voluntad y pedimos conforme al Espíritu, a lo que el Espíritu quiere para nosotros. Cuando nosotros estamos alineados en esa voluntad, el Señor ahí hace sus milagros. Vamos al cuarto, la gran declaración de Jesús. Versículo 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Versículo 20. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Si lo leemos realmente al pasar, podemos malinterpretar. Porque qué insensible el Señor Jesús. No lo dejó ir a enterrar al Padre, ¿o no? Sin embargo, no es lo que el Señor Jesús está diciendo. Y lo vamos a ver. Porque ¿saben lo que vemos acá? El costo del discipulado. Se acercaron personas y dijeron, Señor, te queremos seguir. ¿Sí? ¿Pero has calculado que no tengo dónde dormir? ¿Has calculado que yo no tengo dónde recostar mi cabeza? Viene otro y dice, Señor, te quiero seguir, pero permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Que vaya primero. No. Es que el Señor Jesús no es una segunda opción. El Señor Jesús es una prioridad, debe ser una prioridad en tu vida. Y esta frase, que entierre primero a mi padre, no es que no lo dejó ir al velorio de su papá. Lo que le estaba diciendo, Señor, cuando muera mi papá, ahí voy a seguirte. No. Vos dejá que los que están muertos espiritualmente hablando, entierren a los muertos. Pero yo tengo que ser una prioridad en tu vida. Yo no puedo estar después de tu papá, de tu familia, de tu trabajo, de tus amistades. El Señor tiene que ser una prioridad. El domingo debe ser una prioridad para nosotros. Nos convoca la presencia del Señor. ¿Qué nos convoca acá? ¿Qué nos convoca acá? La canción, la música, la palabra. ¿Qué nos convoca? Es la presencia del Señor. Es una prioridad. No hay nada más prioritario que la presencia del Señor para nosotros. ¿Qué te convoca en el día a día? Tu forma de vivir, tu forma de comportarte, de hablar, de trabajar, de estudiar. El Señor debe ser una prioridad. Ahora, hace una declaración el Señor Jesús acá. ¿La pudieron ver? Dice, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Esta declaración la hace el Señor Jesús de Él mismo. Ahora, esta declaración del Señor Jesús es una de las declaraciones más importantes que el Señor Jesús hace de Él. Sin embargo, es una de las declaraciones más mal entendida por la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque a veces cometemos el error de asociar hijo de hombre a naturaleza humana, hijo de Dios a naturaleza divina. Sin embargo, el énfasis en esta declaración es exactamente lo contrario. Hijo de hombre está apelando a su deidad. ¿Y saben dónde vemos esto?
en la visión que tuvo Daniel, capítulo 7. Dice que estaba el anciano de días. Dice 7, versículo 13, miraba yo en la visión de la noche y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién era este hijo de hombre? Era el mismo Dios, era el mismo Jesús. Cuando él apelaba a hijo de hombre, él apelaba a su título de Dios. Él era Dios. Por eso él puede decir en Mateo 12:8, cuando él sanó en el día de reposo, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, porque Dios es Señor el día de reposo. Apelaba a su deidad. Mientras que Hijo de Dios hace referencia a aquellos que obedecen la voluntad del Padre. Por eso le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de Satanás, porque lo único que quieren hacer ustedes es hacer las obras de su padre, el diablo. Y él es mentiroso, padre de mentira. Eran mentirosos los fariseos. Bueno, cuando uno hace la voluntad de alguien, es hijo. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de nuestro Señor Jesús. Ese sermón del monte, esos preceptos, esos mandamientos, los tenemos que atesorar y vivir conforme a ellos para ser un hijo de Dios como Él quiere. 5. Milagro 5 dice, Jesús calma la tempestad. Versículo 23, entrando Él en la barca, ¿se han dado cuenta que Jesús va queriendo cruzar el río Jordán? Esto pasa antes de cruzar el río Jordán, con esta charla con estos discípulos. Se sube a la barca y ¿cómo será lo mucho que trabajaba el Señor? ¿Qué pasó en la barca? Se durmió. Dice, entrando en la barca, sus discípulos le siguieron y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Escena muy conocida, ¿no? Vienen los discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y se maravillaron los discípulos y dijeron, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Tenemos que tener presente que el Señor Jesús se iba revelando de una forma gradual a los discípulos. A ver, ellos desde el primer día nos dijeron, Él es Dios, así que va a hacer todo. No. Gradualmente el Señor Jesús se iba revelando. Cuando ve acá que se levanta, reprende al viento y al agua y le obedece, wow, dicen los dos. ¿Quién es el que la naturaleza le obedece? Ahora este milagro se han dado cuenta que no tiene que ver con una sanidad corporal, sino que se refiere a un milagro sobre la naturaleza. Ahora, cuando Satanás le va a tentar en el desierto, cuando no pudo con Jesús, ¿qué dijo? Lo dejó por un tiempo. Así dice, lo dejó por un tiempo. Sin duda esta tormenta no era una casualidad. Era un intento desmedido de Satanás de tratar de matar al Hijo de Dios. Pero ahí se levanta el Señor en medio de la tormenta y reprende al viento y al agua. Vemos una de las escenas más humanas de nuestro Señor. El Señor dormía, estaba agotado. Pero me quedé pensando en esto. La naturaleza, el viento, el mar, ¿cuánto tiempo tardó en obedecer? Inmediato, ¿no? ¿Y nosotros? Pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces la palabra de Dios es tan clara, trae a nosotros mandamientos y cosas tan ciertas, con tanta luz y tanta verdad? Sin embargo, nosotros siempre vemos la forma de postergar. Mañana, una práctica que no nos corresponde, la
la vamos pateando. Sin embargo, vemos que una sola orden del Señor a la naturaleza le bastó para obedecer inmediatamente. Ojalá que podamos tener la capacidad de la inmediatez en la obediencia que tuvo ese mar y ese viento para servir a nuestro Señor. Y dice que cruza el río Jordán. ¿Y a dónde llegó? A Gadara. Y ahora podríamos leer, cuando baja de la barca, antes de bajar de la barca, habían unos endemoniados porque llegaron al cementerio de Gadara. Y habían unos endemoniados. Cuando los endemoniados ven que Jesús viene en la barca, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a gritar: ¿qué tenés con nosotros, Jesús? ¿Por qué has venido antes de tiempo para atormentarnos? Miren lo que dice el relato. Marcos lo detalla mucho más, pero dice que salieron de los sepulcros feroces en gran manera, versículo 28, tanto que nadie podía pasar por allí. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para aquí a atormentarnos antes de tiempo? Saben bien los demonios el fin que les espera. Sin embargo, acá la verdad que Jesús nos introduce en un mundo espiritual del cual tenemos que ser conscientes, y son los endemoniados. Y podemos ver algunas cosas que nos deben llamar la atención. Los demonios sabían cuál era su fin y vieron en Jesús el señorío y la autoridad. ¿Para qué? Para sacarlos de ahí y que vayan a un lugar donde reciben tormento. Por eso piden, por favor, materializarse de alguna manera, aunque sean los chanchos. ¿Saben cuántos chanchos habían? ¿Cuántos cerdos? Alrededor de 2000. Porque en el relato de Marcos, Jesús les pregunta el nombre y le dicen legión porque somos muchos. Ahora, si vemos esta escena, quizás podemos quedarnos con esto, no más con los endemoniados. Pero hay algo que quiero traer a colación. Este pueblo de Gadara son descendientes de la tribu de Gad. Este relato lo vamos a ver en Números 32. Cuando el pueblo de Israel comienza la conquista de la tierra prometida, antes de cruzar el Jordán para conquistar la tierra prometida, vino Gad con su tribu y ¿saben lo que pidió a Moisés? Quedar de este lado del Jordán. Dios les había dado la tierra del Jordán para el otro lado. ¿Qué pide la tribu de Gad? No, nos queremos quedar de este lado. Y como si fuera poco, ¿a qué se dedicaban? A la cría y al comercio de cerdos. Animal inmundo para el pueblo judío. Cuando uno toma malas decisiones, ¿saben lo que viene a continuación? Una cadena y secuencia de errores para nuestra vida. Primer mala decisión, Dios les había preparado la tierra del río para el otro lado, ellos quisieron quedar de este lado. Los vemos acá criando cerdos. Cerdos. ¿Saben lo que hizo Jesús? En su omnisciencia, los voy a dejar sin cerdo. Se los voy a sacar. Porque me ofende eso. Porque el Señor, cuando vos tenés una práctica en tu vida que le ofende, la quiere arrancar, la quiere matar. La debe matar. Entonces dice que le dio una sola orden. La autoridad, ¿no? Id. Es lo único que dijo, ¿eh? No le encontramos al Señor Jesús deliberando con los demonios. Id. Y dice que la piara de cerdo se tiró por el acantilado y, bueno, en definitiva, los demonios fueron donde no querían ir, ¿no? Y Jesús trajo sobre esa ciudad un juicio. Los dejó sin comercio. Me puse a sacar una cuenta rápida esta mañana. Digo, bueno, más o menos unos 2000 cerdos. Ponele
por cabeza, 5.000 pesos. La pucha. Fueron como 10 millones de pesos que le desapareció así al pueblo de Gad, donde sus negocios se vieron frustrados. ¿Y saben lo que hicieron los del pueblo? No, te tenés que ir de acá. Nosotros no queremos que vos traigas sanidad a nuestra tierra, luz. Nosotros queremos seguir en la nuestra. Seguir a Jesús tiene un costo y tenemos que estar dispuestos a renunciar a aquellas cosas que al Señor Jesús no le agradan. Capítulo 9. Jesús sana a un paralítico. Esta es una escena muy conocida. Marcos la relata con mayor narración. Dice que hicieron un agujero en el techo y ahí sus amigos lo bajaron en ese lecho. Y el Señor Jesús le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. La casa rodeada de gente y rodeada de quienes que estaban enjuiciando lo que el Señor Jesús hacía, fariseos, llena de fariseos. Y ahí nomás empezaron los fariseos a decir: ¿quién es este que perdona pecados? Me encanta la respuesta. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice el paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¡Qué tremendo! ¿Quién es este? El Hijo del Hombre. Y los fariseos sabían quién era el Hijo del Hombre. Por eso ahí el enojo de los fariseos, este blasfema, porque se hace hijo de Dios. Versículo 9, dice: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. ¡Qué hermoso! Pensemos de pronto que los judíos que trabajaban para los romanos eran odiados por los judíos. Y Jesús pasa y lo llama. Y Mateo dice que se levantó y lo siguió. Y Marcos nos relata, ¿no? Hizo un banquete, Mateo. Dice: bueno, esta noche los invito a todos a casa, vamos a hacer una fiesta. Pero no quiero que sea solo para mí. Este Jesús tiene que ser para todos mis amigos. ¿Y a quién invitó? A todos los publicanos y cobradores de impuestos. Y la casa se llenó de cobradores, publicanos. ¿Y quiénes estaban ahí? Los fariseos. Y dice que aconteció que estando él sentado en la mesa, cuando vieron esto los fariseos, le dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y me quedé pensando, no he venido a llamar a justos. Dice los fariseos, menos mal. A nosotros no nos vino a buscar, porque nosotros somos justos. Y dice Romanos 10, como escrito está, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero ahí estaban los fariseos. Se creían justos. Por eso, en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados aquellos que se declaran en bancarrota espiritual. Aquellos que se declaran enfermos, necesitados. Porque cuando uno se declara necesitado del Señor
Y en bancarrota es cuando el Señor puede venir a suplir nuestra necesidad. Si nosotros nos declaramos justos, el Señor no va a atendernos, no va a atender nuestra necesidad. Necesitamos humillarnos delante del Señor. Milagro número 9 y 10. Jesús sana a una mujer que sufría de flujo de sangre y a una niña. Dice el versículo 18, mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Este hombre se llamaba Jairo, dice Marcos, el Evangelio. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ahora, Marcos relata más largo, ¿no? Relata que Jesús dice, ¿quién me tocó? Estaba en medio de una muchedumbre. Para que más o menos tengamos una idea, es como Messi paseando por Buenos Aires. Messi diga, ¿quién me tocó? Más o menos. ¿Cómo? ¿Quién te tocó? Jesús. Están apretando por todos lados, nos están pechando por todos lados. No, dice que yo sentí que salió poder de mí. A ver, Jesús sabía quién le había tocado, ¿está claro? Jesús es omnisciente, pero Jesús quería traer una restauración pública a una mujer considerada inmunda en aquella época. Porque sufrir de flujo de sangre era considerado inmundo, igual que un leproso, y necesitaba restaurarla públicamente. ¿Quién me tocó? Y ahí viene ella, Señor, fui yo. Dice que siguen caminando y entran a la casa, y cuando llegan a la casa de esta niña, que había muerto, Marcos nos dice que fueron a decirle al padre, ya no lo molestes a Jesús, porque ya la niña murió. Sin embargo, Jesús fue y llegó y dice, la niña no está muerta. ¿Por qué lloran? La niña duerme. Y dicen que entró a la habitación y este es el primer milagro de resurrección. El Señor, 3 personas resucitó. Al hijo de la viuda de Naín, cuando entraba a la ciudad y salían para ir a enterrarlo, y a su amigo Lázaro. Y las 3 formas de resucitar a la persona fue la misma. Habló directamente con la persona, con el espíritu de la persona. Por eso le dije, dice Marcos, niña, a ti te digo, levántate. ¿Cómo será el poder que tiene Jesús? Que tiene que ser sumamente dirigida a su declaración. Niña, me imagino que en el ambiente espiritual había muchos que decían, yo, Señor. No, niña, a ti te digo, levántate. A ella voy a resucitar, levántate. Y dice que la niña se levantó. Ahora, acá podemos ver varias coincidencias. ¿Cuántos años sufrió la mujer de flujo de sangre? 12. ¿Cuántos años tenía la niña que murió? 12. Podemos ver de pronto toda una vida en esa niña, luz, vida, 12 años, una niña terminada en muerte. Y podemos ver una mujer que viene en penumbra y en oscuridad hace 12 años, restaurada por el Señor, volvió a la luz. ¿Y sabés qué otra coincidencia vemos? ¿Saben quién era Jairo? Marcos nos explica un poquito más de esto. Era el gobernador de la sinagoga. Era el que manejaba la sinagoga, el que oficiaba los cultos, el que ponía a quién iba a hablar, el que... Todo, sacrificios, todo. El Señor Jesús no fue su primer recurso. Él estaba entre los que odiaban al Señor Jesús. Y la coincidencia de esta mujer que sufría de flujo y este hombre Jairo es que el Señor Jesús no fue su primera opción, fue su última opción.
Su última, por eso dice que la mujer, habiendo gastado todo, probó todo. Había una cantidad como de leyes que habían que seguir las mujeres que sufrían de flujo de sangre. Dice, bueno, lo hizo todo. Su última opción, ¿quién fue? El Señor Jesús. Jairo, mi última opción va a ser el Señor Jesús. Tu hija murió y vamos a buscar al Señor Jesús. Y lo más hermoso de esto es verlo al Señor Jesús. Porque por ahí uno podría decir, ahora vení. ¿Podría haber venido antes o no? Sin embargo, vemos a un Señor Jesús, sí, vamos a la casa. Ten fe. Le dijo, yo he venido para que tengan vida. ¿Será que hay algo en nuestra vida que hoy esté muerto? No busquemos al Señor Jesús como última opción. Él nos diría, ten fe. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El Señor quiere resucitar en nosotros áreas que están muertas, que no están puestas al servicio de Él. Dice Mateo 9:27, y pasando de allí le siguieron 2 ciegos. ¿Y qué gritaban los ciegos? Hijo de David, ten misericordia de mí. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Interesante, porque el Señor Jesús iba por la aldea y los ciegos le venían gritando hace rato. No es que el Señor Jesús no los escuchaba, es que el Señor Jesús decía, bueno, tiene una necesidad. Bueno, vamos a ver si me siguen. Vamos a ver si realmente me buscan por la necesidad o me buscan por lo que yo soy. Y ahí se encuentra con estas personas no videntes en el seno de un hogar, en intimidad. Y él les pregunta, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Sí, Señor. Bueno, como ustedes crean, sea hecho, y recibieron la vista. Podríamos quizá aprender de esta escena que el Señor Jesús trabaja en lo público en tu vida, pero también en lo íntimo. El Señor Jesús quiere tener intimidad. El Señor Jesús quiere obrar en tu vida en lo íntimo de tu casa, donde nadie te ve. El Señor quiere sanar aquellas cosas que solo Él ve. Y a veces te lleva a esos lugares desérticos donde estás solo, sola con Él. Tenemos que aprender de esos momentos, tenemos que buscar esos momentos. Versículo 32. El último milagro relatado en estos 2 capítulos. Dice que va a sanar a un endemoniado mudo. Acá no había, acá la persona no le podía decir, Señor, quiero ser sano. Este es un milagro realmente donde el Señor interactúa de una forma espiritual con esa persona. Entra en lo profundo de la persona. Esa persona por dentro gritaba, Señor, saname. Pero no lo podía decir. No lo podía hacer. Y el Señor también está ahí. El Señor también está en el silencio. El Señor está cuando nadie ve algo, el Señor lo ve. Y ahí dice que hace otro milagro de sanidad. Y dice que cuando lo liberó, empezó a hablar. Y dice el relato que la gente, versículo 33, la gente se maravillaba. Dice, nunca hemos visto cosa semejante en Israel. Y los fariseos decían, por el príncipe de Belcebú echa fuera los demonios. ¡Qué tremendo! ¿Y saben lo que meditaba cuando leía esto? Que frente al Señor Jesús, frente a lo que el Señor Jesús es para tu vida, hay 2 actitudes que uno puede tomar.
O te maravillás y le seguís, o te alejás de Él y le negás. No hay lugar para la tibieza, para el gris. O somos blancos o somos negros. Nuestra actitud delante del Señor, ¿cuál va a ser? Y termina diciendo el capítulo: la mies es mucha. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas. Esta mesa nos habla de la compasión del Señor por la gente del oriente y del occidente, por la gente del mundo, compasión. Ahora, quería terminar con una pregunta. ¿El Señor ha cambiado? ¿El Señor ya no hace milagros? El Señor creo que hoy está aquí entre nosotros y quiere hacer un milagro en tu vida. No sé cuál. Quizá entre nosotros haya algún leproso o leprosa, que el Señor quiere venir y tocar tu vida y sanarte. Quizá haya algún paralítico, que el Señor venga y haga ese milagro y te diga: vení, ahora vas a caminar en mis propósitos. Quizá haya algún mudo y el Señor toque nuestra boca y nos haga hablar las buenas nuevas. Quizá haya algún ciego y el Señor abra nuestros ojos para poder ver su reino. Quizás estás en medio de una tormenta y el Señor hoy se levanta para, con su autoridad, callar el viento y las olas. Hoy el Señor nos llama a acercarnos a Él. Qué lindo que sería que podamos hacer como Mateo, ¿no? Se levantó y lo siguió. Y en esta mañana, si pensamos en milagros, podríamos pasar horas hablando de milagros. Pero creo que no hay mayor milagro del Señor Jesús pasando nuestra vida de las tinieblas a su luz. Todo lo demás son añadiduras. El verdadero milagro de Jesús está en la cruz, trayendo libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos, para proclamar el año de Él. Al participar de este pan, figura de su cuerpo que por vosotros fue partido, que lo podamos hacer en memoria del Señor, entendiendo que si Él murió por nosotros, nosotros debemos morir a este mundo por Él. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy, por siempre. Tú tienes poder, Señor, para dar vista a los ciegos, para hacer caminar a los paralíticos, Señor, para sanar a los leprosos. Señor, si hay alguien acá que hoy está necesitando sanidad, sanidad espiritual, salvación, sanidad física, Señor, sanidad emocional, psicológica, Señor, que ellos se puedan acercar hoy, que nos podamos acercar a ti, Señor, reconociendo tu señorío, tu autoridad, Señor, y diciéndote: Señor, si quieres puedes sanarnos, Señor, pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Señor, al participar de este pan, figura de tu cuerpo que por nosotros fue partido, lo hacemos en memoria de ti, en el nombre de Jesús. Amén.